Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Shulan caminó entre la multitud y se sentó en el sofá con los codos apoyados en las rodillas. Inclinó la cabeza y le sonrió al hombre a su lado. El jefe Fan está de buen humor. Fan Shao sirvió más vino para Shulan y se lo llevó a su lado. Solo están bromeando. ¿Hay alguno que te guste? Shulan tomó un sorbo de vino, recorrió con la mirada a los hombres guapos y le devolvió la sonrisa a Fan Shao. Creo que todos son de buena calidad. Ambos son buenos. El aroma del vino se mezclaba con el olor del vinagre. Shulan asintió, cruzó las piernas y su actitud tranquila se mezcló con un poco de salvajismo. El señor Fan Shao es el cumpleañero de hoy. Elige primero y yo elegiré después de que hayas elegido. Fan Shao sintió amargura en el corazón. Se acercó a Shulan y le preguntó con tono amenazador. Shulan lo fulminó con la mirada y dijo: Señor Fan Shao, ni siquiera sabe pasar el balón. Entonces le enseñaré hoy. Se apartó, chasqueó los dedos y llamó casualmente a un hombre que estaba a su lado. Tú, ven aquí. El hombre tenía un cuerpo musculoso, evidentemente fruto de su entrenamiento. Era muy profesional y se quedó junto a Shulan esperando la siguiente instrucción. Con una mirada fría a sus rodillas, el hombre comprendió de inmediato y las colocó cuidadosamente a los pies de Shulan. Fan Shao apretó con más fuerza la copa de vino, pero guardó silencio, apretó los dientes y sonrió. Maestro, continúe, dijo. Shulan golpeó la mesa y el noble comenzó a servir el vino. Le preguntó a Shulan sobre su gusto y su técnica de mandaje era hábil y profesional. El vino tenía buen sabor después de beberlo y Shulan le dio una palmadita al hombre en la cara como recompensa. Fan Shao bebió el vino rápidamente. Sus ojos estaban llenos de ira, pero aún mantenía una sonrisa en su rostro. ¿Eso es todo, maestro? ¿Puede mostrarnos alguna de sus mejores habilidades? Shulan ignoró el sarcasmo de Fan Shao, tomó su copa y le ofreció el vino a su marido. Este era muy hábil seduciendo, mirándolo con ojos llenos de deseo, mientras bebía un buen trago del líquido de la copa. El vino dorado fluye desde la comisura de sus labios, presentando la estimulación sensorial más directa y desencadenando los pensamientos más profundos en los corazones de las personas. Shulan extendió la mano con indiferencia y frotó los labios húmedos como si le hicieran una señal. El hombre estaba ligeramente emocionado. La taza de Fan Shao cayó pesadamente sobre la mesa. El repentino sonido hizo que el hombre que estaba inclinado se detuviera. Fan Shao sacó un fósforo y lo giró, diciendo en voz baja y lenta con una leve sonrisa: Maestro Shulan, ¿está dispuesto a enseñar? ¿Qué tal si cambiamos de lugar y enseñamos adecuadamente? De acuerdo, Shulan asintió con indiferencia. Ayudó al noble a incorporarse, sacó su billetera del bolsillo, sacó un puñado de billetes y lo puso sobre la mesa y dijo en voz baja: Gracias por su arduo trabajo. Tan pronto como terminó de hablar, Shulan de repente agarró la muñeca de Fan Shao y dijo mientras lo ayudaba a levantarse: Si quieres aprender, sé un buen chico. Terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.